Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Estamos a un paso más de ver la batería sólida, esa tan ansiada batería sólida. A ver si es verdad. Con ustedes, Battery Man. Así me llamo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, qué ganas tenemos de ver esa batería sólida y montada en un coche eléctrico, ¿verdad? Un coche eléctrico que por fin podría decir aquí estoy y ya sí puedo entregar una serie de prestaciones en condiciones. Prestaciones como una autonomía en condiciones, unos tiempos de carga normalizados, una densidad energética, un peso, asuntos que tiene pendiente la actual batería de electrolito líquido. Y se escucha hablar por aquí y por allá de la batería sólida, pero nunca se acaba de terminar de ver. En este caso, se oye hablar de cierto avance en batería sólida por parte de un equipo de investigación del Laboratorio Nacional Oak-Ridge del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y este laboratorio ha llegado a ciertos avances que además ha publicado en ACS Publications y que vienen de la mano de una técnica conocida como prensado isostático. Cosa que, si bien era una técnica que ya se venía empleando, pero parece ser que se ha afinado, de forma que ahora se puede utilizar con distintos materiales y a distintas temperaturas. Se ha abierto, digamos, el rango de temperaturas, de materiales, y al final con esto, ¿qué es lo que se consigue? Pues se consigue crear capas delgadas de electrolito uniforme que consiguen hacer buen contacto entre sí, y con esto favoreciendo el buen fluir de los iones a través de estas capas. Esto por lo visto es muy importante porque parece ser que aquí es donde está la traba con la batería sólida. Parece ser que aquí es donde se enganchan la mayoría porque, bueno, si bien no acaban de fluir correctamente los iones, pero por otra parte lo que también ocurre es que aplicando esta técnica de prensado isostático hay que emplear temperaturas elevadísimas y esto se convierte en una contra, además de que no todos los materiales valían. Bueno, pues no nos explican demasiado bien desde el Laboratorio Nacional Oak-Ridge cómo lo han conseguido, pero sin embargo parece ser que han conseguido esto, ampliar ese rango de temperaturas pudiendo trabajar incluso a temperatura ambiente y ampliar ese rango, ese abanico de materiales, pudiendo trabajar con muchísimos materiales para la batería sólida. Y nos dicen que de esta forma se puede hacer muchísimo avance, porque por un lado tenemos materiales que abundan más, por otra parte otros que se lleven mejor con ese fluir de los iones y al final, si se puede trabajar con todos ellos, pues finalmente se llegará al que resulte más adecuado y en eso están en el laboratorio. Finalmente, consiguen mediante esta técnica fabricar las 3 capas necesarias para la celda en un solo sistema denso. Y aquí es donde nos dicen que está otra de las grandes ventajas, porque hasta ahora se venía fabricando capa a capa y luego había que ensamblarlas. Entonces todo esto supone un ahorro energético, un ahorro de costes y por lo tanto, pues coste final y además un avance dentro de lo que es la propia producción. Así que gracias a este avance y esta nueva técnica utilizando el prensado isostático, parece ser que tenemos un gran avance y parece ser que esto nos adelantará el tiempo en que veamos la batería sólida. ¿Cuándo? Eso me gustaría saber a mí. ¿Para cuándo? Porque si estamos en las mismas, de poco servirían estos avances, estas técnicas y tal. Sin embargo, nos dicen desde el laboratorio que sí, que es un gran avance y que servirá para esto mismo, para acelerar la aparición de esa batería sólida de una vez por todas. Bueno, pues a ver si es verdad que tardamos poco en verla, porque también te digo que esa ley finalmente que se estaba tejiendo en la Unión Europea sobre el coche eléctrico para después de 2035, pues ya sabes en qué ha quedado, ¿no? Llevaba mucho tiempo anunciando que a partir de 2035 el coche de combustión se quedaba fuera de mercado y que a partir de aquí solamente sería el coche eléctrico. Lo que decía esta ley es que los coches no debían contaminar, no debían emitir partículas, por lo tanto se limitaba la cosa al coche eléctrico.
Sin embargo, desde el principio los fabricantes ya decían que los e-fuel, los combustibles ecológicos, deberían ceñirse también a esta ley. Sin embargo, pasó el tiempo y la cosa se fue cerrando y cerrando, dejando solamente hueco para que pasaran los coches eléctricos. Y finalmente ya sabéis la mayoría cómo ha terminado esto, y es que hace tan solo unos días, cuando ya en el previo en febrero había firmado los 27 de la Unión Europea, pues Alemania encabezó su cruzada no particular porque le apoyaba Italia junto con otros 5 países y finalmente ha ocurrido lo que tenía que ocurrir y es que Bruselas ha tenido que contemplar el e-fuel dentro de esta nueva normativa para 2035. Bueno, yo no sé, en principio la cosa es buena o la cosa es mala. Yo creo que aquí depende de cómo se mire y depende a quién perjudique, a quién beneficie, porque aquí ha habido dos bandos, uno de perjudicados y otro de beneficiados. Beneficiados, Alemania, que es quien lo proponía, y tras Alemania, Porsche. La casa Porsche estaba detrás muy interesada en poder perpetuar sus coches de combustión, porque claro, imagínate un Porsche eléctrico. Le quitas el ruido y la verdad es que no es la misma cosa. Y ya no te digo un Ferrari, ¿no? Que Italia iba detrás de Alemania. Precisamente la misma cosa. Imagínate un Ferrari sin escuchar ese caballino rampante, esa aceleración de vueltas. Es otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues al final ganadores, Alemania, Italia. El resto, bueno, pues ahí andan entre medias, pero ha habido un bando de perdedores también. Por ejemplo, Francia. Y es que Francia, entre otras cosas, había apostado Renault por electrificar todos sus vehículos. Así que, claro, esto no es moco de pavo. Esto es tomar una decisión donde hay que meter muchísimo dinero. Estamos hablando de cambiar lo que es una industria que fabrica vehículos automóviles de combustión y tener que cambiar todo para comenzar a fabricar vehículo eléctrico es un desembolso inimaginable. Y bueno, esto lo había hecho Renault, aunque también recordemos que tiempo atrás Francia estaba diciendo que con su energía nuclear se podría hacer e-fuel ecológico, dado que la energía nuclear se reconoció como renovable. Así que por ahí andaban los tiros, pero bueno, digamos que por aquí no se ha claudicado. Y entonces Francia también se negaba incluso a esta aceptación del e-fuel. Pero no solamente Francia ha sido perjudicada, sino también España. Y es que España, pues también se había adelantado apostando por la electrificación hasta el punto de que ha dado ok para comenzar con la industria de las fábricas de baterías en el territorio español. Y entonces, claro, pues imagínate, cuando tocas el botón y resulta que haces una inversión y esa inversión, pues luego resulta que tampoco era la más adecuada, pues claro, de ahí que la ministra Teresa Rivera se quejara estos días atrás de que haciendo este tipo de cosas para adelante y para atrás, al final los inversionistas se desaniman, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que si en principio se había firmado en febrero y venir a última hora con esto, pues ha sido un jarro de agua fría para países como Francia y España, que ya estaban apostando por lo eléctrico. Pero bueno, a fin de cuentas, después de 2035 se sigue apostando por el vehículo eléctrico. Otra cosa es que también entrará el de combustión, siempre y cuando alimentado por estos combustibles no contaminantes, que aquí habría que abrir ese melón nuevamente, porque se le está llamando no contaminante a la no emisión de CO2. Y una vez más, como hemos señalado en otras ocasiones, dado que este tipo de combustible, el e-fuel, sí que emite partícula contaminante, otro tipo de partículas, como por ejemplo el óxido de nitrógeno, creo que era, pues emitiendo otro tipo de partículas, claro, ¿hasta qué punto es tan valioso ese CO2? ¿Acaso el CO2 se ha convertido en una commodity, que es lo que decíamos? Bueno, sin duda alguna lo ha hecho, se ha convertido en una commodity desde el momento en que son muchos los fabricantes y las normativas que empiezan a aparecer ya al respecto de que si tú dejas X huella de carbono, tendrás que contrarrestarla absorbiendo carbono, en fin, que el carbono se convierte en una moneda de cambio en definitiva. Y al final veremos en qué acaba esto, porque tiene toda la pinta de que el carbono va a cortar
el bacalao y bastante. Pues como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o incluso suscríbete. También te voy a invitar a suscribirte a ese canal que tenemos por ahí en mensajería porque somos ya unos cuantos y tenemos un contacto más directo. Solo tienes que pinchar ese enlace que tenemos en la página principal y desde ahí ya puedes formar parte del grupo de mensajería. Nada más. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.